Bueno, yo nací prácticamente en Bellas Artes porque la compañía de mi mamá ya, Ballet Folclórico de México, ya se encontraba en el Palacio de Bellas Artes cuando yo nací. Así es que crecí un poco inmersa, como verás, en la danza. No era optativa, era parte de tu sangre, de tu forma de vida, de educación, pues, de todo. No podías era como inmerso en tus células. De ahí empecé muy chica, tomaba clases, no me acuerdo con cuántos maestros. Seguí con la maestra Nelly Happy, también haciendo la carrera de ballet clásico. Estuve en Ballet Nacional con la maestra Guillermina a partir de los 13 años. Obviamente tomaba folclore aquí sin parar. Siempre estuve tomando folclore aquí en la escuela de mi mamá, y muchas veces ahí en la Escuela Nacional de Danza Folclórica trataba de que todos los informantes que venían o los cursos que se hacían, tomarlos. Luego estuve también tomando folclore en distintas partes de la República y acompañándola en sus investigaciones que se hacían en cada región. Entonces, porque nunca hice una coreografía sin estar en el lugar, sin ir, sin visitar, sin cuestionarse cuál era la comida, la fauna, la flora. Entonces es como parte de la carrera. Posteriormente, como el empresario del ballet estaba en Nueva York y ella era muy cercana a Alvin Nicolai y Alvin Ailey. De hecho, Alvin Ailey montó aquí Revelations en el Ballet Folclórico de México para las Olimpiadas. Empecé a irme anualmente con ella a tomar clases. No me quedaba más que era como a veces veranos, diciembres, etcétera, pero tomaba en la mañana con Alvin Nicolai, con Murray Lewis, con las compañías, y luego en la tarde estaba yo con Alvin Ailey. Y paralelamente un poco empecé con el flamenco también. Estaba con la hermana de Carmen Amaya, con Leo Amaya, que era la faraona, la Carmen, y así seguí. Tomé clases estuve mucho tiempo tomando jazz y todo el jazz lírico, jazz hip hopeado, jazz de todo tipo. Estuve también yendo con Emma, y ya empecé a tomar clases con Fabián Lacher y Se barra el piso, total. Ha sido como una vida dedicada a la danza. Posteriormente ingresé y hice también la licenciatura con la Imperial Society de Maestros de Inglaterra, y hice la carrera de Modern Dance Theatre Faculty, que tengo el nivel de Fellowship, es el nivel posterior a la licenciatura. Estoy haciendo estudios que se llaman Choreological Studies, también con Inglaterra, y pues así empieza mi proceso. Mi primer trabajo en el folclórico fue rehacer las coreografías de mi mamá, que ya no estaban dentro del repertorio. Bailé muchos años aquí, estuve bailando también en Canadá con el Ballet Les Sortilèges, y así seguí tomando clases, cursos sin parar con Hania Holmes en Nueva York. Estuve con Valerie Preston, se llama, que era discípula directa de la Laban, tomando unos cursos en Inglaterra, ya cursos y estudios sobre cómo componer, se llamaba como Living Architecture, o sea, cuestiones ya como cómo construir en un escenario de distintas formas, sin que te den realmente una técnica fija para construir, sino te dan elementos constructivos. Y empecé a hacer coreografía. Bueno, empecé a hacer pasos. Cuando rehice las coreografías de mi mamá, de repente no nos acordábamos de un paso, pues ni modo, vamos a ver cómo unimos una cosa con la otra. Y después unas amigas, unas gentes empezaron a pedirme que les hiciera coreografías sin yo tener a México en movimiento todavía, hasta que de repente un grupo de bailarines que estaban conmigo dando clases y eso, me dijeron, ¿por qué no haces una compañía? Tienes que desarrollar tu propia idea, tu propia filosofía, o lo que has estudiado, y así se empieza a armar México en movimiento, que ya tenemos casi, pues, así en firme como 8 años, pero empezamos hace 10,
hacer distintas coreografías. Hacemos teatro, danza, hacemos cuentos, leyendas, mitos, hacemos homenajes. Hicimos un homenaje a María Félix, hacemos lo de Lara y sus mujeres. Empezamos a tener contacto con gente que estuvo muy cerca del maestro Carballido y hizo la obra de homenaje a Hidalgo. Entonces en 2010 nos otorgan los derechos de autor para poderla usar y hacerla para el Bicentenario. Nos da varios municipios de Guanajuato y la zona centro nos dieron muchísimas funciones para presentarla por el Bicentenario. Entonces ahí empezamos a hacer como danza, teatro, y nos gustó trabajar con la literatura del maestro Carballido porque es como muy descriptiva, entonces te cuesta como menos trabajo entender cómo, si no vas a decir su diálogo, cómo hacerlo visual. Tenemos los cuentos infantiles también, que también hay sí para narrativa y danza. Entonces los bailarines han tenido que aprender a actuar. Y claro, tenemos un bailarín actor también, que es ambos. Entonces creo que poco a poco se ha ido dando, y los muchachos les ha servido mucho, sobre todo para poder expresar, ¿no? A poder decir cosas con la mirada, porque muchas veces, a veces los movimientos son maravillosos, pero se nos olvida que la mirada tiene energía, que un dedo tiene un significado, que una actitud corporal quiere decir algo. Entonces, entrar a la parte de la actuación ha hecho que ellos, aún sin hablar en ciertos momentos, puedan expresar mejor lo que queremos decir. Tiene varias técnicas, son bailarines clásicos contemporáneos con conocimiento de folclore. No es lo mismo que baile folclórico de México, que yo conservo las coreografías de mi mamá, yo conservo esa parte de mi mamá, pero México en movimiento ya es un poco lo que yo fui. Haz de cuenta que es un poco la fusión de lo que yo estudié con Ballet Nacional. Hice la carrera de clásico, folclore, flamenco. Entonces hicimos una obra que se llama Fandango en Rojo, que tiene que ver con la influencia española en la música mexicana. Entonces sí usamos la técnica clásica contemporánea, la fusión. Entonces aquí más que nada muchos son licenciados en danza clásica y contemporánea. Es un concepto nuevo que no deja de hacerle honor a México. Lo que estamos haciendo sí es puras cosas que tengan que ver con nosotros. Si esa cosa incluye música de Cuba, metemos música cubana, como ahorita estamos haciendo una coreografía nueva, que está el maestro Rodolfo Reyes, que fue el único mexicano que ha sido director de la Compañía Nacional de Cuba. Entonces, entre los dos, yo estoy haciendo la parte más contemporánea y él la parte de la esclavitud, ¿no? Pero esa esclavitud que ha estado aquí, allá y en varios lados. Entonces, fusionamos la música. Pero básicamente, por ejemplo, Homenaje a Hidalgo fue una búsqueda de música de mediados del siglo XIX, principios del XX, y música muy desconocida. Pues mira, básicamente extrajimos como solo micro pedazos del guión. Ni siquiera es un guión lineal, sino fue como echarnos un clavado y de repente nos empezamos como a apasionar porque no acabábamos de oír su música. A mi hermano, que le encanta hacer search de música y no sé qué, me dio un MP3 con 100 y tantas canciones que yo decía, conseguimos discos que se ha cantado desde su época hasta nuestros días, ¿no? Oye, Eugenia León tiene un disco maravilloso de Lara, Natalia Lafourcade le encantó a Lara. Entonces ves que ha apasionado no solo a la gente de su generación, sino a los jóvenes de hoy, que realmente hay pocos compositores, poetas, escritores, músicos que tengan esa cantidad de música hecha. Digo, sí hay, ¿no? Pero es realmente, y que sigue generando distintas emociones. Porque si tú te metes a oír a Toña la Negra, bueno, es una cosa maravillosa, llena de pasión, y ves el mar, sientes Veracruz, sientes, ¿no? Y de repente oyes un tango y te remontas y te manda a Argentina y te encuentras así como con el arrabal
y las acciones así. Entonces, lo que tratamos, de repente se nos fue abriendo el panorama y dijimos, vámonos más que nada a emanar, a tratar de emular esa pasión por la vida, por las mujeres, por sí mismo, por su propia historia, por lo que vivía, por Madrid, por no sé qué. Y culminamos un poco con el velorio de él, que fueron todas mujeres, y no, entonces es un poco como una burla de que todas se peleaban, como yo soy la esposa y yo soy la original y yo soy, ¿no? Un poco esa sensación. Entonces fue echarnos un clavado que no acabamos de echarnos el clavado. La realidad es que nos quedamos súper cortos porque la cantidad de material es interminable. La historia de su vida es casi interminable, ¿no? Si uno se pone a contarla, yo creo que no acabas nunca, ¿no? Es tan una cosa, una pasión, un olvido, un rencor, o sea, es como todos los sentimientos exacerbados, ¿no? Entonces, esa parte es la que tratamos como de tomar y que nos inspirara a hacerle un homenaje, más que a emularlo, a hacerle un homenaje, porque nos generó una pasión. Algunas piezas las editamos por el simple hecho de querer tenerlas, ¿no? Porque si no, bueno, nos podíamos ir a 15 horas. Como un año y de que empezamos a oír la música, decidirnos a ver qué vamos a hacer visualmente, o sea, porque hay elementos, para mí muchas cosas en la cuestión escénica tiene que ver a veces con un pequeño detalle que no tiene que ver con movimientos súper complejos y que corran, brinquen, se avienten al piso, se carguen, no, tiene que ver a veces con una cosa sutil, ¿no? Es algo que te hizo sentir nada más, y entonces cómo haces que al público esa parte le llegue y entonces tengas los elementos que estás queriendo decir y hacer que los mismos bailarines, artistas puedan plasmar o quedarse una hora dentro de una pasión completa, ¿no? Que también es un lenguaje. Lara son uno y todos, o sea, es como un poco que de repente todos se vuelven Lara, ¿no? Hay uno que es un actor que trabajó con el maestro Carballido, que es Froilán Cuenca, y muy amigo de él, muy cercano, pero solo son breves frases. Pero al mismo tiempo, por momentos, todos se convierten en un Lara, o todos quieren ser un Lara. De varias, nada más agarramos 5, así como tratando de un poco de extraer, pero no, bueno, era interminable, la verdad, apasionante. Mira, yo creo que una de las partes fundamentales e interesantes fue que las artistas mujeres, me refiero, le bailaran a él. O sea, era para nosotros llegar a que la misma música las hiciera sentir una parte y al mismo tiempo sintieran que lo tienen enfrente y le están bailando. Y a ver quién lo convence. ¿No? Es un poco esa sensación de te estoy coqueteando, te estoy queriendo gustar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para gustarte? ¿O qué voy a hacer? Era un poco esa sensación, más que decir, pues vamos a poder emular. Pues no, a María Félix, bueno, no, es cómo le voy a bailar a él. Entonces es como un poco ponerlo en el público y decir, ahí está, y a ver cómo hago para gustarle. Yo creo que es una obra que te deja como en ese rollo de el artista seduciendo a Agustín Lara, que al mismo tiempo genera ciertas energías, que hace que salgas como en un estado placentero, donde hay un gusto por lo que estás haciendo. Entonces yo creo que esa parte es fundamental, el gusto, el placer de lo que estás haciendo y cómo lo contagias al público. Que el público realmente se sienta halagado de que le quieres que les guste lo que estás haciendo.